Red Pill Podcast. ¿Consideras que la... No me sale, pensaba que me iba a salir tipo máquina como sale en la intro, pero... Red, no me sale, no lo voy a intentar. ¿Consideras que la mujer en Occidente ha sido oprimida a lo largo de la historia? Vale, venga, pues... ¿Quieres cambiar? Venga, voy a empezar por Lara. Empiezo por ti, Lara. Aquí a lo largo de la historia sí ha sido oprimida la mujer. Sí. Sí, claro que sí ha sido oprimida, pero ahora mismo no lo es. Pero en contraposición con el hombre. Es decir, ¿tú crees que la mujer ha sido más oprimida que el hombre a lo largo de la historia? Esta chica parece que siempre está aquí, ¿no? Se me parece un poco Atenea, ¿verdad? Me recuerda a ella. Vale, bueno, vamos a hablar de esto. Pero... turno. Pues... Ah, no es que siempre esté aquí, es que es el mismo podcast de las que vimos ayer, porque estas estaban ahí también. Es que no sé, es que A ver, es oprimida... decir, la mujer siempre nos vende el discurso de que la mujer, promedio, es decir, la base de la jerarquía socioeconómica, de la pirámide, la gente de abajo. Yo hablo de esta gente, no hablo de los nobles, no hablo del conde, porque obviamente te dan a escoger en la Edad Media, en la época de las guerras de Napoleón, entre ser hombre o mujer, todo el mundo, si eres un noble, todo el mundo escoge ser un hombre porque es verdad, tienes mucho más poder y muchos más privilegios, todo el mundo. Ahora bien, te ponen la clase obrera. Sí, vamos a escuchar una vez más lo que dice él. La Edad Media, en la época de las guerras de Napoleón, entre ser hombre y mujer. Que en la Edad Media o en épocas anteriores, que entre ser hombre y mujer elegirían ser hombre porque... Todo el mundo, si eres un noble, todo el mundo escoge ser un hombre porque es verdad, tienes mucho... Eso es una cosa que para mí, o es de enderezarme un poco, para mí se ha perdido un poco con el feminismo moderno y me parece triste. Es que como ahora las feministas lo han llevado todo tanto extremo, que se la pasan quejándose de que están oprimidas cuando somos las mujeres occidentales somos el ser más privilegiado de la historia, se olvida que en un pasado sí las mujeres en ciertas partes estuvieron bastante oprimidas. O sea, las mujeres no podían salir de casa muchas veces, no podían estudiar, no podían trabajar. Hoy estaba viendo, de hecho fui a una biblioteca a entregar un libro y había una cita que decía, ¿cómo era que decía? Durante la mayor parte de la historia, el anónimo ha sido una mujer. O sea, es cierto, es verdad que no podían, como digo, salir de la casa, no podían existir más allá de ser madres y de ser esposas. Y yo, nada más que eso de no poder salir de la casa sin un acompañante o de no poder salir en general, eso me agobiaría un montón. Imagínate estar toda tu vida encerrada en una casa sin poder opinar para nada. Eso me parece horrible. Y también es cierto que para la mayoría de las mujeres anteriormente el matrimonio era la única forma que tenían de salir adelante financieramente, porque una vez que los padres dejaran de apoyarlas, tenían que buscarse un esposo. Ya era hora de que o eso o se quedaban de solteronas, pero muchas veces los padres no tenían para mantener una solterona toda la vida, o los padres fallecían, porque antes la gente fallecía mucho más temprano. Y las únicas opciones que tenían era o casarse, y si no conseguían casarse tenían que convertirse en cariñosas. De hecho, creo que en Londres llegó un punto que el 20% de las mujeres eran cariñosas o algo así. Entonces, eso es lo triste para mí del feminismo moderno, que se olvida que en un pasado sí hubo muchas cosas. Igualmente siguen pasando estas cosas en partes del mundo, pero no en Occidente, claramente. Sí, se olvida que hubo muchas cosas que no estaban bien con respecto al trato de las mujeres. Mucho más poder y muchos más privilegios, todo el mundo. Ahora Gracias por estar aquí en 1984. Buenas noches. bien, te ponen la clase obrera, la clase de abajo, te dan a escoger, yo creo Para no tener que pagar cuentas al 50%, dice. Buenas noches, tus sueños. que ahí te pones a pensarlo en frío y dices, hostias, que los tíos tampoco lo han tenido tan fácil a lo largo de la historia. Esa es mi pregunta. Es que yo no, es que no sé a lo que... Es que, a ver, Mira. ¿oprimida en qué sentido? ¿En que no podían votar? ¿En que cuidaban a los Nadie podía niños? votar en aquella Pues época. entonces, no. Oprimida no. O sea, pienso que a lo mejor hasta el hombre... o sea, estás hablando de la pregunta del año 1900, ¿no? No, estoy hablando de que si consideras que la mujer ha sufrido opresión a lo largo de la historia y que si esa opresión, estoy mezclando dos preguntas en una, y que si esa opresión ha sido superior a la del hombre. No, ahora mismo no, yo creo No, que ahora mismo no, te hablo a lo Que largo los hombres también han estado oprimidos durante toda la historia. Por eso yo no creo tanto en un patriarcado, sino más bien una élite, que siempre ha sido la que estaba en control. Pero estábamos hablando de las mujeres y también tiene mérito hablar de eso. Que no. O sea, sí que ha sido oprimida la mujer, pero que... Yo es que lo que has dicho antes, ¿no?, sobre las clases, yo creo que ya sería un término más de, en vez de o sea, hombre o mujer, sino a qué tipo de clase perteneces. Claro, es que no sé. Y bueno, o sea, la mujer, pues hace 200 años no podía ni votar, no podía divorciarse, no podía, o sea, ¿sabes? Que realmente sí que ha habido. Sí ha habido, pero... A ver, una cosa, No, quiero pero dejar un punto clave y luego pasamos por Delphi. Que no creo que el problema que hayan tenido los hombres a lo largo de la historia, no digo ahora, haya sido por términos de feminismo, machismo, lo que sea, sino por el hecho de a qué clase pertenecías. Exactamente. Mira, la cuestión es la Tenía más que ver con la clase que con otra cosa, con tu clase social. siguiente. Que, a ver, bueno, vamos a seguir y luego digo lo que iba a decir. Delphi, Yo. ¿la mujer ha estado más oprimida en contraposición con el hombre a lo largo de la historia? Yo creo que más no, pero sí que hemos estado oprimidas, pero los hombres también. Muy bien dicho, eso es lo que yo pienso, exactamente. A ver,
por ponerte un ejemplo. Estas chicas no son para nada lo que esperaba, ¿eh? No son la típica feminista moderna que ni en broma consideraría eso, que estaba más bien basado en las clases socioeconómicas. Los hombres... Me pregunto si es que el simple hecho de haber terminado, de haber aceptado estar en este podcast que se llama Red Pill, y que la Red Pill no es como antes, que nadie sabía de lo que trataba y es un poco más conocida, a lo mejor es que es un poco como la selección, como que el hecho de que ya están aquí, ya conocen la Red Pill, ya están un poco de acuerdo con todo esto, o él mismo a lo mejor las conoce directamente y por eso las invitó. Y una típica feminista ni siquiera a lo mejor hubiera aceptado estar, o a lo mejor él no la conocería, etcétera. Cuando van a la guerra no valen absolutamente nada, nosotras sí. Entonces, en una guerra la mujer se tiene que ir del país, el hombre si se va del país le destierran del mismo. Entonces, pues al final, joder, eso es una opresión que ya esto no. Pero nosotras también hemos sufrido mucho, pero a día de hoy, por ejemplo, la guerra de Ucrania fue hace poco y a los hombres le ha pasado lo mismo, o sea, que ellos siguen oprimidos en ese sentido. Y seguimos, de hecho, lo hablé con mi primo el abogado ahora mismo y si hay un draft o no sé cómo se dice en español, una leva, no sé cómo se dice, es decir, que te mandan a la guerra, el hombre por en la Constitución tiene que seguir yendo, o sea, es nuestra obligación, la mujer está exenta de eso. Claro. Yo lo defiendo, esa desigualdad. Tenemos hijos, nosotros no. Exacto. Sí, por cierto, quiero hacer un pequeño inciso, que en un vídeo que se hizo viral en TikTok decía que la mujer tiene mayor valor biológico y la gente no lo entendió porque entendía que el hombre, al poder inseminar a muchas mujeres al mismo tiempo y tener varios hijos al mismo tiempo, tenía mayor valor. Eso no funciona así. En biología, el futuro... Sí, lo de que las mujeres tienen más valor biológico, por muy raro que suena, no lo digo de una perspectiva ofensiva para nada, pero es como simplemente los óvulos son caros, por así decirlo, los óvulos son mucho más escasos, mientras los espermatozoides son muy frecuentes, son más baratos porque hay mucho más de ellos. La siguiente generación se mide por el número de mujeres, por el número de hembras, se mide así, porque con que haya un 10% de hombres y un 90% de mujeres, la sociedad tiene futuro, en cambio al revés no funciona. Voy a poner un ejemplo, una sociedad, os suelto en una isla desierta, ¿vale? En la isla desierta hay 15 hombres y una sola mujer, a efectos prácticos de reproducción es lo mismo que si hubiese uno y uno. En cambio, 15 mujeres y un solo hombre en una isla desierta, en 120 años ya va a haber una sociedad y una civilización ahí. Es decir, la mujer tiene mayor valor biológico. Eso quería aclararlo. Vale, y es por eso... Interesante esa comparación, que si es una mujer y 15 hombres, que se dificultaría mucho, porque claro, cada embarazo un año y tal, pero si son 15 mujeres y un solo hombre, pues mucho más fácil, las puede embarazar todos a la vez. Lo de la leva y demás. Tú, Tamara, de lo que estábamos hablando, acerca de la opresión a lo largo de la historia de la mujer. Que a lo largo de la historia, es lo que decía Delphi, hemos sido oprimidos los dos, pero yo creo que la mujer ha estado como más oprimida o más puteada, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Sinceramente. Sobre todo en algunas épocas. Más o durante un periodo más largo de tiempo, ¿sabes? Que los hombres, sinceramente. Ha estado más oprimida. Durante un periodo más largo de... Algunas mujeres escritoras utilizaban seudónimos. Sí, anteriormente, o sea, antes del 1900, la gran mayoría utilizaban seudónimos. Yo de eso lo tuve que estudiar mucho en mi carrera de literatura. Hay una escritora en particular que se llama Virginia Woolf, que hablaba mucho de eso y tenía un libro que es como un ensayo, no es ficción ni nada. Escribía ficción, pero este libro en particular se llama A Room of One's Own, un cuarto propio, supongo que será en español. Y habla mucho de eso, de cómo las escritoras tenían que, cuando aquello, Jane Austen, las hermanas Bronte, etcétera, las escritoras muy clásicas de los 1800 y tal, del siglo XIX, tenían que escribir escondidas completamente. O sea, si entraba alguien, ellas estaban escribiendo en un momento libre que tuvieran, y si entraba alguien y las cogía escribiendo, se acababa todo ahí. Entonces tenían que vivir con la ansiedad de... Y eso se reflejaba mucho en la misma literatura de ellas. tiempo, de años. Mary Shelley, la de Frankenstein, que era tremenda feminista, era una de las principales feministas, lo publicó anónimo completamente. George Sand era una mujer, etc. Años o décadas o lo que sea, durante un periodo más largo. Específicamente, ¿lo dices por el derecho al voto o qué? No, en general. ¿Pero en oprimidas general. en qué? En general, ¿Pero pues en qué? sobre todo a la hora de... No hablo de la época actual para nada, pero sobre todo hace años las mujeres no podíamos acceder a muchos puestos de trabajo por el simple hecho de ser mujeres, sí. ¿Sabes? Eso ahora no pasa, pero eso sí que ha pasado durante muchísimos años, sí, ¿sabes? Verdad, entonces, más puteadas, sí. Y es que a mí eso me frustra mucho, que no haya como... Obviamente ustedes saben, yo no soy fan para nada del feminismo moderno, pero el simple hecho de pensar que hubo una época donde no podías acceder a ciertos puestos de trabajo por tu raza en Estados Unidos, por ejemplo, en el siglo pasado, en ciertas épocas, o por tu género en anteriores siglos igualmente. No puedes ser médico porque eres mujer. No puedes ser médico porque eres afroamericano. Eso me parece absurdo. O sea, cada cual debería tener la simple opción de obtener este puesto. Y ya estamos viendo de todas formas que aunque las mujeres tengan las opciones de tener profesiones que casi siempre han sido consideradas masculinas, siguen optando por profesiones más femeninas. Así que estamos viendo que porque exista la opción, al final acaban yéndose por la ruta más tradicional en ese sentido. Acaban siendo maestras, enfermeras, más de lo que acaban siendo ingenieras, etc.
¿Los hombres habéis estado oprimidos? Pues sí, también. A nosotros también nos quemaban en hogueras, quiero decirte. Y vosotros ibas a la A guerra. nosotros Ok, también, perfecto, a los ¿sabes? herejes igual, o sea... Ya, pero me refiero, igual. ¿sabes? Entonces, oprimidos los dos, pero yo creo que las mujeres hemos estado más putadas durante un periodo más largo de tiempo. Vale, Albita. Eso de las hogueras lo tuve que estudiar también mucho en la escuela, lo de que quemaban a las brujas, porque eso es muy de la historia americana, las brujas de Salem. Pero hasta donde recuerdo, hace mucho tiempo que lo estudié, pero hasta donde lo recuerdo, más que ser una cosa como de feminismo, como en contra de las mujeres y tal, es que era una cultura muy puritana, como que no se permitía que tuvieran, o sea, era todo demasiado puritano, entonces cualquier persona que exhibiera alguna conducta que no estaba aceptada, ya como que lo querían funar como respecto, como consecuencia. Voy a explayar. Expláyate, este es el momento. A ver, las mujeres hemos estado más oprimidas que los hombres, ni más ni menos, de manera diferente. A día de hoy pienso que Esa es una respuesta muy buena, yo creo, ni más ni menos, simplemente de manera diferente. estamos más oprimidas que los hombres. ¿Por qué? Existe, por ejemplo, la mutilación genital, que solamente nos afecta a las Estamos mujeres. hablando del mundo occidental, pero Ah, muy occidental, importante, vale. muy importante, claro, porque yo no me voy a poder... Vale, no vale, podemos vale. hablar de toda la sociedad del Vale, mundo. vale, pues entonces me puedes playar menos. Te puedes explayar menos. Es Claro, decir, yo iba a hablar pues La mutilación genital, no sé si ni siquiera entrar en ese tema, no sé si ustedes conocen a lo que está hablando, sí es cierto que es más del mundo oriental, no sucede tanto en el mundo occidental, pero hay personas que ni siquiera quieren llamar la mutilación genital femenina mutilación genital, lo quieren llamar circuncisión femenina, no sé si se dice así en español, circuncisión. No se dice así, voy a buscar cómo se dice, me suena muy raro. Circumcision. Vaya cosas para estar hablando un martes por la noche a la medianoche, pero bueno. Ah, sí, circuncisión. Es que es circundidido o algo así, ¿verdad? Circuncisión. Bueno, yo estudié, cuando estaba en la secundaria, tenía una clase de religiones del mundo y tal, y estudiamos diferentes religiones y hablamos de eso, de la mutilación genital femenina en este caso, también la de masculina, pero estamos hablando de la femenina, que es la que es más controvertida actualmente, porque sigue tomando lugar en algunos países, sobre todo en el sur de Sahara, del desierto de Sahara, en países bajos Sahara. ¿Y qué estaba diciendo? Entonces me acuerdo del profesor que tenía, no sé si era su forma de ser woke o de ser, no sé por qué, pero siempre decía, no le podemos llamar mutilación genital, que en mi opinión es claramente mutilación genital, o sea, la están mutilando cuando son niñas. Si no saben a lo que me refiero, búsquenlo en internet, no quiero hablar de ese tema ahora, pero él quería que se llamara circuncisión femenina, que entiendo también, porque para su cultura, para la cultura de estas personas es considerado circuncisión, no es considerado mutilación, pero no sé, en mi opinión es algo brutal completamente. Uy, se paró el... Y esa es una de las, supongo, cuestiones que tampoco quiero entrar en eso, pero es una de las cuestiones que siempre tengo, como si una cultura que no es la nuestra está haciendo algo que para nosotros es brutal, deberíamos meternos nosotros ahí. Los woke siempre dicen como, no, es su cultura, dejen los que acaban con el mundo, y luego las personas más conservadoras dicen, no podemos permitir que hagan eso. Es una cuestión interesante, no sé qué ustedes opinan al respecto. el derecho a la educación, etcétera. Mujeres, por ejemplo, en Afganistán que no pueden, pero claro, es que si es el mundo, que no pueden ir, por ejemplo, al médico a no ser que vayan acompañados de un varón, independientemente que tenga un año, pero si vas con un bebé de un año ya sí que puedes ir al médico, pero si vas tú sola no puedes. Es un ejemplo, pero bueno, me hablas de la vida en Occidente. Claro, es que ya me has quitado todo mi discurso. Claro, pero es que no podemos hablar de sociedades en las cuales no vivimos. Es Vale. decir, porque yo todo lo que vas a decir de la mutilación, de esos ritos que se hacen en países. Sí, y ustedes hablando, a ver cómo digo esto, es verdad que no puedo, pues esto lo voy a subir luego a YouTube y no quiero decir palabras que no sean buenas para YouTube, porque son muy particulares. Pero igualmente están diciendo ustedes, los hombres que tenían la voz fina, que tenían una voz muy aguda, para que nunca les cambiara la voz, muchas veces sí, sobre todo si cantaban. Estoy acordando en particular de Farinelli. No sé si han oído hablar de Farinelli, déjame ver si lo puedo poner aquí en Google. Déjame abrirlo primero. Farinelli, hay una película sobre él. ¿Qué me sale en inglés todo? A ver, vamos a ver. Farinelli era el nombre artístico de Carlo Maria Michelangelo Nicolabroschi, un célebre cantante castrato italiano del siglo XVIII, creo que dice. Sí, eran los cantantes castratos, o sea, muchas veces obtenían estos niños, y no sé si ya desde un inicio sabían que los niños cantaban bien, supongo, no iban a convertir a cualquier niño porque tuviera la voz aguda en un castrato, un cantante castrato, y eran castratos por lo que se imagina, no quiero decir, pero ya saben de dónde viene la palabra, y nada, este particular Farinelli era un cantante famosísimo, hay una película sobre él, tenían unas voces preciosas, pero igualmente, o sea, qué horror, qué brutalidad, ¿no?, que te hagan eso. Y sin anestesia, no, brutalmente. Igualmente las chicas que estamos hablando que se hacen en estos países, en Sub-Sahara, es sin anestesia, sin nada, a carne fría. No, es que no A quiero ni sangre fría. hablar del tema. Vale. Los Yo castrati, exactamente.
No podemos hablar de eso porque estamos hablando de la sociedad occidental. Occidental, Ojo, vale. también te hablo desde, o sea, todo lo que es Europa, Estados Unidos. Porque el resto... Vale, pues más oprimidas que el hombre, ni más ni menos, de manera diferente. Nosotras, por ejemplo, tampoco podíamos elegir ni con quién casarnos, ni de quién tener hijos, cuando ellos podían a lo mejor tener 3 mujeres. Te hablo de una categoría de clase alta, ¿vale? De clase obrera, pues, lo mismo, a lo mejor de... 3 mujeres. Sí, imagínate, un conde o... No, algo eran así, están- concubinas, bueno, esposa solo una. concubinas, Porque perdona por Europa el era término. cristiana y el cristianismo nunca Perdona. permitió el matrimonio con más de una mujer. Entonces vosotros también habéis estado puteados, ¿sabes? Ir a la guerra y todo eso también es una putada. Y ser los cabezas de familia que tenéis que ser, tirar de toda la familia con esa responsabilidad, también es estar en un tipo de opresión, ¿sabes? Siempre estáis muy juzgados por eso. Siempre tenéis que ser cabezas de familia y los que tiran del carro. Entonces eso para mí también es una opresión. Para Sigue el siendo hombre. así, ¿eh? Sí, sí, por Sigue eso te siendo digo. Eso a mí también me parece. Pero a ver, entonces, la cuestión es Más que el hombre, siguiente. o sea, más la mujer que el hombre. No. Ni más ni menos, de manera diferente. Joder, pues estamos completamente de acuerdo, porque es verdad que la mujer... Eso sí, voy a decir una cosa, y esto es un dato muy curioso porque me hace mucha gracia el hecho, ¿no? Hubo una época en la que la mujer no podía ni votar. Hay una cosa que se llama el movimiento sufragista universal masculino y luego vino el sufragismo universal, incluyendo también a las mujeres. La diferencia entre uno y otro es de apenas 27 años. Es decir, que el hombre Ya promedio se acabó el podcast, todos de acuerdo. no pudo votar tampoco durante ninguna época de la historia. Y la Sí, inicialmente creo que eran Atenas y corríjanme si me equivoco porque hace mucho tiempo que estudié esto, pero si yo recuerdo bien, en Atenas no cualquiera podía votar, tenías que ser un hombre de cierta edad, de cierto estatus, que tuviera propiedad, un hombre blanco, no podía ser un esclavo o nada por el estilo, entonces el derecho al voto tampoco es que fuera universal para todos los hombres. Gracias por seguir Voodoo. diferencia entre que todos los hombres pudieron votar, y voy a explicar también por qué es eso, y la diferencia entre que los hombres pudieron votar todos y las mujeres es apenas 27 años. Y voy a explicar la diferencia por qué los hombres podían votar. Porque los hombres con su voto, si votaban mal, podían ir a la guerra, en Estados Unidos, en Inglaterra y demás. Las mujeres cuando pidieron el derecho al voto, es decir, tú votabas pero tenías que darle un servicio a la patria en caso de que te necesitase. Tu voto tenía cierta responsabilidad, tenías autoridad pero tenías responsabilidad. Y de hecho por esto es que Pearly Things, Pearl, esta red pillar americana, que una vez reaccioné a ella aquí sobre esto mismo, sobre que según ella las mujeres no deberían votar, y su argumento es esto mismo, que las mujeres no deberían votar actualmente porque ellas no van a ir a la guerra en caso de que haya un draft, como dice este chico, de que haya una guerra. Y, o sea, desde un punto de vista lógico, racional, entiendo completamente, es verdad, si tus acciones, si tu voto no va a tener una consecuencia tan extrema como un voto masculino, es cierto que a lo mejor no deberías tener derecho, pero aún así me parece que quitarle el voto a las mujeres actualmente es una locura y no lo apoyo, pero bueno. Las mujeres, en el primer sufragismo, en el feminismo de primera ola, nunca pidieron queremos la igualdad de los derechos civiles, pero se olvidaron de las obligaciones que iban con esos derechos civiles. Y ojo, O sea, antes solamente podían votar en Atenas, como decía, según me cuentan, los aristócratas que tenían que pasar un examen y probar tener cierto conocimiento y sentido de lo público. Y ahora... no lo critico, porque en una sociedad, si se mueren las mujeres, se acabó. Pero nunca fue de un tema de igualdad, iba única y exclusivamente de derechos civiles. No querían igualdad, porque la palabra igualdad no solo implica como un buffet libre, que es lo que yo creo que es el feminismo hoy en día. Buffet libre, me gusta esto de los hombres. Puestos de CEO, qué bien, son ellos más, quiero de esto, me voy a quejar de esto. Pero nadie habla de los mineros, nadie habla de los obreros, nadie habla de los que extraen petróleo, nadie habla de los agrícolas, nadie habla de esos temas. Es decir, el feminismo se centra única y exclusivamente en los puestos de poder. Todos los puestos que mantienen la infraestructura occidental funcionando, el feminismo casualmente no, ahí no quiero ni hablar. ¿Algo que decir al respecto? Me gusta cómo dice, La diferencia entre... Segundo, Paula, perdóname. Chicos, se me está oyendo el podcast por aquí. No sé por qué. Bueno, tú has explicado por qué fue lo del sufragio universal primero masculino y luego femenino, vale. ¿Y tú me podrías explicar por qué en esa época la Me mujer... gusta que en este podcast les da botellas de agua. Si alguna vez han visto Fresh and Fit, les dan... Bueno, yo cuando estuve te dan alcohol. Yo no bebí porque no sé, no soy lo tonta suficiente como para ponerme en un podcast que están viendo millones de personas y ponerme a beber, cuando obviamente eso no te va a llevar a nada bueno. Pero las mujeres, no es por hacerme, pero es que verdaderamente, si tú vas a estar en un podcast que van a ver millones de personas o que van a ver 2 personas, algo que va a estar en el internet de por vida, beber, eso es lo más tonto que puedes hacer. Y Fresh and Fit les da alcohol a las chicas, y ya de por sí lleva chicas que les gusta el alcohol, entonces se imaginan, se ponen a... Gracias por seguir retrasado de turno. Las chicas se emborrachan y después se ponen a decir barbaridades y después se viralizan esos clips y bueno, se imaginan. mujer no se podía divorciar y el hombre sí? ¿Tiene una explicación lógica o es puro machismo? No es machismo. O sea, bueno, sí, o lo puedes llamar como quieras, ahí no me voy a meter, la verdad, porque no te lo puedo... Es decir, si el hombre se quería divorciar, Él podía divorciarse de la mujer. Y el hombre hiciese lo que hiciese, la mujer no podía divorciarse. Me falta información al respecto, no te voy a engañar. La buscaremos. La buscaré y miraré. No creo que sea cierto eso, sobre todo las mujeres se podían divorciar hasta donde yo sé. Y si eso es así, pues no me parece... Pero tenía que ser por cosas bastante extremas, como que el hombre usara violencia, no sé ni cómo decirlo ya.
que no la tratara bien, que le pegara, o creo que infidelidad también hubiera sido un campo para ser infiel. Antes, gracias por seguir Yamil Corp, la mujer antes no votaba pero tampoco pagaba impuestos porque eran por familia, no por persona. Imagínense un tiempo donde se pagaba impuestos por familia. Ahora votan pero se paga impuesto individual. Justo, la verdad. Pero en caso de que se divorciase el hombre, ¿tenía algún tipo de responsabilidad con la mujer de darle algo, darle una dote, darle un tipo de dinero o algo? No lo sé, imagino, no lo sé. Entonces, te voy a decir o sea, que nada, nos falta entonces mucha no lo sé. información en este tema Sí. a ambos, porque a mí no me gusta Sí, ser no, tipo cuñado que 100%. se pone a hablar aquí de cosas que no lo sé. No te lo voy a engañar. Eso no lo sé. Vale. No lo sé. Pero no me parece bien tampoco. Si Qué educados todo el mundo, me una gusta. mujer quiere divorciar de su hombre por motivos sólidos, me parece bien. Pero tampoco me parece bien es que hoy el divorcio esté en la cabeza predeterminado tanto de hombres como de mujeres. La gente no se quiere casar por miedo al divorcio. Sobre todo los hombres tenemos miedo a casarnos por miedo al divorcio, porque como te cases mal te pueden dejar sin tu casa, sin ver a tus hijos, y como hoy con las leyes que hay hoy en día te denuncian por maltrato, aunque sea mentira, tienes que meterte en un litigio infernal, y es que te dejan sin nada. Oye, Pues de hecho, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, las que tuvieron que sacar el país adelante fueron las mujeres las que trabajaron y mantuvieron el país a flote. Si en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, como tú dices, como la mayoría de los hombres no estaban, la mayoría de los hombres jóvenes por lo menos no estaban porque estaban luchando y se murieron tantos hombres, el feminismo se hizo muy viral en esa época. Y me acuerdo que es cuando hay una imagen muy famosa en Estados Unidos, a ver si la encuentro, que es de la mujer que sale así, con el brazo así. Y empezaron a hacerse populares frases como lo que un hombre lo puede hacer, la mujer lo puede hacer, etc. A ver si recuerdo. Segunda Guerra Mundial, mujer bíceps. A ver si puedo enseñar la foto. Sí, aquí sale. Ajá, que sale la mujer con el bíceps diciendo, we can do it, podemos hacerlo. ¿La ven, verdad? Sí. Esta imagen se hizo súper viral en la Segunda Guerra Mundial, porque claro, las mujeres tenían que sacar adelante el país entero. Gracias por seguir Nexus. Y como ven, también es una mujer masculinizada, ¿no? Como que tiene mucho pelo en los brazos o algo así, no sé. Tiene tremendo bíceps y está así toda como desafiante, como... Bueno.